Bogotá, 9 de abril de 1948. El reloj marca la 1 de la tarde y un disparo rompe la calma del centro de la ciudad. Y con él se quiebra la historia de Colombia. Jorge Eliezer Gaitán, líder liberal, abogado del pueblo, ha sido asesinado frente a su oficina en la carrera séptima. Aquel mediodía, Gaitán salía de una reunión con algunos seguidores. El aire era denso. Afuera lo esperaban hombres, estudiantes, admiradores. Y un hombre más, Juan Roa Sierra. 3 disparos. El líder cae al suelo. El silencio dura solo un instante. Luego el rugido del pueblo inunda la ciudad. En cuestión de minutos, Bogotá arde. Las noticias se esparcen como fuego. Mataron a Gaitán, gritan los transeúntes, mientras las llamas envuelven edificios, tranvías y comercios. El país entero se estremeció. El Bogotazo fue solo el comienzo. Años de violencia, persecuciones y guerra política siguieron su paso. Roa Sierra, el presunto asesino, es capturado, pero nunca llega a declarar. La multitud, cegada por la rabia, lo lincha en plena calle. Gaitán era más que un político, era la esperanza de los obreros, los campesinos, los olvidados. Su discurso, su carisma, su promesa de justicia social había encendido una llama que ya no podía apagarse. Su muerte no solo derribó a un hombre, sino que desató un conflicto que marcaría a Colombia por décadas. Nuestra compañera Sara Sofía González se encargó de ir al centro de la ciudad, donde ocurrieron los hechos que marcaron a Colombia por décadas. Nos encontramos en el lugar en donde a plena luz del día, mientras Jorge Eliezer Gaitán salía de su oficina, fue asesinado. Como lo dice la pared que tengo a mi lado trasero, aquí cayó Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Ese día, la gente indignada hizo del centro de Bogotá escenario de incendios, protestas y saqueos masivos. Después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, mucha gente se reunió aquí a expresar su dolor y su furia. El pueblo gaitanista se reunió a exigir justicia después del acontecimiento. Hoy, después de 77 años, la Plaza de Bolívar sigue siendo símbolo de protesta y de expresión ciudadana, como lo fue aquel 9 de abril de 1948. Su mirada. Este teatro lleva el nombre de Jorge Eliezer Gaitán en honor a su legado, siendo este el espacio cultural más importante de toda la ciudad. En este lugar se presentan diferentes obras, conciertos y eventos que celebran la voz del pueblo, algo que Gaitán siempre defendió. Que conocemos sus nombres y el pueblo los conoce. Y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses. En contra de los intereses del pueblo que trabaja. En contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora. En contra de los profesionales y en contra de los intelectuales, en contra de los industriales y en contra de los agricultores y de los cafeteros, que no tienen el teléfono de las influencias políticas que funciona igual para las voces de la oligarquía conservadora que para las voces de la oligarquía liberal. La huella de Jorge Eliezer Gaitán sigue vivo en cada uno de los rincones del centro de Bogotá. Su historia nos muestra el impacto que puede llegar a tener una voz que defiende al pueblo. Desde el corazón de la ciudad, yo, Sara Sofía González, le regalé un recorrido por todo lo que fue la historia y los lugares simbólicos de Jorge Eliezer Gaitán. Muchos aún se preguntan, ¿quién mandó a matar a Gaitán? ¿Fue un acto de locura o una conspiración?
En la siguiente sección encontrarán la opinión de un psicólogo graduado de la Universidad de La Sabana y especialista en historia universal, quien nos comparte su perspectiva acerca del impacto cultural que tuvo el Bogotazo. Sobre el impacto cultural que tuvo el Bogotazo, me gusta pensar en una idea de Juan Gabriel Vázquez en su libro La forma de las ruinas, donde dice que por un tiempo ser colombiano significaba tener su propia versión sobre qué ocurrió en el Bogotazo. Y yo creo que en ese sentido el asesinato de Gaitán se quedó congelado en la memoria colectiva de la gente como el mayor símbolo de la violencia política del siglo XX y como el mejor ejemplo de la guerra que existía entre los partidos tradicionales. Para muchas personas todavía despierta la indignación, esa sensación de una oportunidad perdida, de una tragedia que partió la historia de Colombia en dos. Y ese sentimiento de indignación, esa frustración histórica, es algo que sigue muy vivo en la cultura. Pese a que ocurrió hace casi 77 años, cada nueva generación se apropia de él, vuelve a traerlo a la discusión, a darle un significado propio, una relevancia nueva, y representa políticamente un deseo, una ansia de cambio social y de una revolución popular. Por otra parte, otras personas, más allá de la tragedia, se centran en el misterio que lo envuelve, las fuerzas oscuras detrás del suceso, y se niegan a creer que ese fue un hecho, una circunstancia individual de una única persona. No pueden creer que una fuerza oscura, llámese la CIA, la oligarquía, opositores políticos o algún poder económico oculto, gestaran el asesinato y que en últimas quedaron impunes. Y en la cultura popular también eso da mucho espacio a la ficción. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de Miguel Torres en su libro El crimen del siglo, donde habla un poco de esa conspiración que hubo detrás de, igualmente, el primer ejemplo de la forma de las ruinas. Y en síntesis, el Bogotazo ya forma parte del folclore colombiano, de las ficciones colombianas, y sí, de alguna manera partió la historia de Colombia en dos, al menos como nosotros la contamos hoy en día. Han pasado más de 7 décadas y el eco de aquellos disparos aún resuena en la historia. El sueño de Gaitán, el sueño del pueblo, quedó manchado de sangre, pero nunca fue olvidado. Y aunque lo mataron en cuerpo, su voz sigue viva en las calles de Colombia.